En la Argentina, las reglas de juego son para, o se han creado para ser incumplidas, o al menos cuestionadas permanentemente. No voy a hablarles del dólar soja, ustedes habrán escuchado en las últimas horas innumerable cantidad de análisis sobre lo que pasa con el dólar soja en la Argentina, pero sí voy a hablarles de las elecciones primarias, las famosas PASO, que otra vez están en discusión si deben ser aplicadas o no en las elecciones presidenciales y también en las elecciones de las provincias el año próximo. Hay algunas provincias que ya han avanzado fuertemente en la suspensión de las PASO. Desde que se crearon, ya pasaron y se aplicaron en 3 elecciones presidenciales: 2011, 2015, 2019. De esas 3 elecciones presidenciales uno podría decir que donde mejor han funcionado, porque permitió ordenar la oferta electoral, sobre todo de la oposición, fue en el 2015. Le permitió a Cambiemos discutir internamente con 3 fórmulas distintas, una encabezada por Macri, otra encabezada por Ernesto Sanz y otra por Elisa Carrió, y después, a partir de esas primarias, todos fueron detrás de la candidatura de Mauricio Macri, que terminó ganando las elecciones primarias. Fue el propio Cambiemos el que empezó a ponerlas en discusión para el 2019, cuando veía que sus chances electorales se podían complicar si tenía primarias, porque se podía adelantar ante una caída de la economía un mal humor que ya se observaba en la calle y que esa elección le podría verdaderamente complicar la situación. ¿Cuál fue el argumento que en aquel entonces se escuchó de varios dirigentes de Juntos por el Cambio, de Cambiemos? Bueno, que es un costo altísimo, que la crisis económica no amerita pagar esos costos para una elección que no define demasiado, porque por lo general las fuerzas políticas no tienen competencia interna, entonces ese gasto no es adecuado en este momento. ¿Por qué no la suspendemos o por lo menos evaluamos su suspensión? Ese mismo argumento que en ese momento pretendía favorecer a Cambiemos es el que ahora utilizan o empiezan a utilizar algunos dirigentes del Frente de Todos, con el mismo concepto. Es decir, no podemos ante una crisis económica gastar tanto dinero, tendríamos que evaluar si son o no son necesarias. ¿Cuál es la verdad de fondo en todo ello? Bueno, que las elecciones primarias probablemente adelanten también, si no hay buenas noticias, sobre todo en materia económica, una debacle electoral del oficialismo antes de tiempo, lo cual le complica aún más poder llegar al 10 de diciembre del 2023. Y quienes antes las querían suspender, Cambiemos o Juntos por el Cambio, son los que ahora dicen no cambiemos las reglas del juego, sino cómo ordenamos nosotros una interna que está desatada, porque las internas no son solo dentro del oficialismo, donde las hay y de sobra, sino son también dentro de la oposición y muy, muy duras. Para el cargo presidencial, sin dudas que para el cargo presidencial es una de las internas más fuertes, pero también hay que mirar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, candidatos presidenciales hasta ahora ambos definidos y con voluntad de serlo, y por otro lado, quiénes son los postulantes a gobernadores de ambos espacios políticos. Detengámonos un minuto en Patricia Bullrich, que hace una semana anunció que tenía 2 referentes muy claros para competir en la provincia de Buenos Aires: Javier Iguacel, el intendente de Capitán Sarmiento, ex titular de Vialidad, el hombre que denunció lo que hoy se está discutiendo en los tribunales en la causa donde se la investiga a Cristina Fernández de Kirchner, y Joaquín de la Torre, senador de Juntos por el Cambio, ex intendente del distrito de San Miguel, que además conserva el poder territorial en San Miguel. ¿Qué pasó después de ese anuncio? Patricia Bullrich se reunió con Cristian Ritondo, otro de los hombres con trayectoria en el PRO que quiere ser candidato a gobernador y ya además ha manifestado su voluntad de hacerlo y camina a la provincia de Buenos Aires con ese objetivo. Cayó no del todo bien esta decisión de Patricia Bullrich, 24 horas después de mostrarse con Iguacel y con De la Torre, de decir, bueno, aquí sumo la posibilidad de un candidato más. Pero sobre todo, no cayó demasiado bien en función de los antecedentes recientes de Cristian Ritondo. Recientes digo porque hace algunas semanas atrás la jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue durísima al contar que en una investigación que ella misma llevó adelante y que después la apartaron, se habrían detectado que funcionarios en su momento del Ministerio de Seguridad del propio Cristian Ritondo, quien era su jefe de gabinete en ese momento, habría tenido vínculos, como abogado él, de bandas vinculadas al narcotráfico, donde también estarían involucrados fiscales, fiscales que además también en su momento fueron apartados o suspendidos hasta que se defina esta causa. Bueno, todo eso generó un lío interno dentro de Cambiemos y particularmente
quizás se le complique a Patricia Bullrich explicar por qué la posibilidad de sumarlo a Cristian Ritondo, siendo ella una de las principales dirigentes de Juntos por el Cambio que ha levantado la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Esto no quiere decir que Ritondo esté vinculado al narcotráfico, pero sí funcionarios, al menos en lo que dijo la jueza Arroyo Salgado, muy cercanos a él, que tienen que explicar algunas cuestiones que todavía no han quedado demasiado claras. Y sobre todo porque, según cuentan, fue la propia Patricia Bullrich, allá por el 2019, desde el Ministerio de Seguridad, la que de alguna manera aportó datos para desbaratar, junto con Marcos Peña, la idea que ya venía rondando en la cabeza de María Eugenia Vidal. ¿Cuál era la idea? Desligarse de Macri, convocar elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Lo que se llamó el Plan B corta. Por eso la interna, la verdad, está absolutamente desatada. Y la eliminación posible de las PASO, todavía eso no sabemos si va a pasar, seguramente puede complicar mucho más hoy a la oposición que al oficialismo. En este contexto, el día lunes estuvo Patricia Bullrich caminando lo que se conoce como uno de los distritos inexpugnables del conurbano bonaerense para la oposición, para aquellos que no sean peronistas, Moreno, que hoy gobierna Mariel Fernández. Estuvo allí Patricia Bullrich con Iguacel, vamos a ver las imágenes, allí está Iguacel, allí está Joaquín de la Torre, hicieron una caminata por el centro comercial, después hablaron en la plaza central del distrito ante los militantes que se habían llegado hasta ese lugar, pero lo interesante es que tuve la posibilidad, cuando bajó del escenario, Patricia Bullrich, de preguntarle por esto que acabo de contarles. ¿Cómo explica ella, luchadora contra el narcotráfico durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, que pueda sumar en su espacio a Cristian Ritondo? Repito, por lo que dijo la jueza Sandra Arroyo Salgado. A ver qué me dijo Bullrich. La lucha contra el narcotráfico. No hace mucho tiempo atrás, hace algunas semanas, la doctora Sandra Arroyo Salgado habló del tema e incluso mencionó a exfuncionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene algo más para decir sobre eso? Bueno, a ver, si hubo exfuncionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires... El ministro de Seguridad era Cristian Ritondo, bueno, que la semana pasada... Lo que planteó en realidad fue que una de las personas que había trabajado en el Ministerio de Seguridad fue abogado de narcotraficantes. A ver, a mí me parece que alguien que trabaja en un gobierno, aunque sea asesor y abogado, no puede estar en la misa y en la procesión. No se puede ser abogado de narcos si uno trabaja en el Ministerio de Seguridad. Y así fue que lo echaron. Pero es verdad, Arroyo Salgado lo dijo y yo creo que... Carrió en su momento algo también había dicho. Bueno, yo creo que eso está mal porque eso nos mancha, porque si hubo una buena gestión contra el narcotráfico fue la que hizo Ritondo en la provincia y la que yo hice a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires. Así que tener una mancha así a nadie le gusta. ¿Va a haber fórmula con Cornejo? Hay amistad. De ahí a una fórmula vamos a esperar, es temprano, pasito a pasito. Fórmula con la Quiero hacer la última pregunta. Hoy Cristalina Georgieva destacó. Como ustedes verán, las internas se dan en todos lados. Es muy interesante lo que viene. Habrá que seguir todo con mucha atención. Y seguramente en un próximo envío vamos a seguir aportando más información porque créanme que la hay y mucha. Hasta la próxima.